Muy buenas noches. Habla tu facilitadora Sherezada Bigdalí Hernández López. Primero que nada, pues agradecerles la paciencia y pues el descontrol que significó mi ausencia en estos días. Todavía estoy bastante resentida, pero procuraré estar al pendiente. Es mi responsabilidad. Y bueno, por esa misma razón estoy tratando de cumplir con este apoyo, con esta sesión. Y bueno, trataremos solamente un par de temas, porque todavía no es mucho lo que puedo estar sentada, pero créanme que estoy pendiente, preocupada por ustedes y tratando de hacer las cosas en la medida de lo posible. Quiero también externar mi agradecimiento a la aseguradora de calidad, a la maestra Stephanie, a la maestra Angie, que es nuestra tutora, porque son excelentes personas, grandes profesionales y no me han dejado sola en ningún momento. Gracias a todos. Es una maravillosa experiencia estar en Prepa en línea CEP porque me siento acompañada. Bueno, vamos sin más preámbulos a pasar al tema de esta noche. Vamos a platicar sobre los contextos del autor y su obra y acerca de la reseña. Pues es el contexto, pues como ustedes han estado viendo en sus materiales, es aquello que rodea ya sea al autor o a la obra. Necesitamos tener algo muy claro. Son dos mundos distintos, el mundo del autor y el mundo de la obra. Yo aquí les puse un ejemplo breve acerca de un autor maravilloso que iluminó mi infancia y mi primera juventud, que fue Julio Verne. El mundo del autor de Julio Verne, pues nos indica que nació a finales del siglo XIX, que le interesaba escribir, que encontró a un editor que era Hachette, tenía una relación familiar de determinadas características, nació en Francia, y las razones por las que él escribe y los acontecimientos que marcan su época, que son tan importantes para su contexto como autor, pues son estos dos que les indico aquí. Por una parte, el socialismo romántico y por otro lado, la revolución industrial. El socialismo romántico es una de las primeras vertientes, de las vertientes tempranas del socialismo. Es muy soñador, muy amable. Pretende que todos los seres humanos tengamos el mismo acceso a las oportunidades de educación, de salud, de seguridad social. Y es muy noble, su idea era muy noble. Y en ese tiempo es en el que Julio Verne crece dentro de ese marco de ideas, en el que los alcances logrados a partir de esta gran revolución industrial tuvieran impacto en la mayor cantidad posible de personas en el mundo, que nos viéramos todos beneficiados. Entonces, estas dos condiciones eh, filosóficas, económicas y de desarrollo, que son el socialismo romántico y la revolución industrial, van a marcar buena parte de su producción, porque entonces, ¿por qué escribe? Verne escribe con la intención de dar a conocer todas las maravillas científicas y tecnológicas que están ocurriendo en su momento y tratar de prospectar un mundo futuro mejor. En este momento en el que Verne produce, pues el máximo logro de la tecnología convertida en arte,
va a ser la edificación de la Torre Eiffel, que aquí vemos en algunas fotografías en su periodo de construcción. A emprender la construcción de una torre solo metálica que se convierta en representación de una ciudad, de una época, nos marca mucho el espíritu del tiempo, de ese contexto al que pertenece Julio Verne. Por eso es importante entender su época, ¿no? El mundo como autor. Pero otro mundo distinto, les decía, es el mundo de la obra. Y tienen ustedes aquí una infografía del portal Académica. Y habla de Verne el futurista. El mundo de la obra no es necesariamente el mundo del autor, porque cada historia puede ocurrir, a lo mejor sí en la misma época en la que está viviendo el autor, pero a lo mejor en un futuro. En el caso de Julio Verne, tiene novelas como París en siglo XX o algunas otras en las que él habla incluso del siglo XXIX. Y eso significa que todo ese tiempo después de su época, él no lo conoce, no existe. Esos hechos ocurren solamente en la ficción del mundo de la obra, al igual que algunas de las cosas que él colocó en sus libros, que era un visionario, partía de los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos que sí existían en su época, pero tenía la capacidad de transmitirlos hacia futuros posibles. Y bueno, llegaron a ser tan sorprendentes que encontramos los viajes interplanetarios, los viajes espaciales, los tanques, el submarino, que además funcionaba con corriente eléctrica, en varias de las historias, no solamente el Nautilus, sino otros varios aparatos trabajan con electricidad, que en ese momento no era tan popular. Comenzaban a hacerse las experimentaciones. Habla de cañones de largo alcance, porque por ejemplo en la novela de La Tierra a la Luna, el lanzamiento se hace de una manera similar. También habla de este asunto de las videoconferencias, dar los viajes en globo o en otras naves que pudieran circunnavegar la Tierra. Y todo esto, todos estos hechos ocurren en sus novelas en épocas distintas a la que él habitaba. Entonces hay que tener muy clara que el mundo de la obra no es necesariamente el mundo del autor, pueden ser dos lugares diferentes. Hay que tener claro quiénes son los personajes, cuál es la vida de esos personajes, dónde y cuándo ocurren los hechos de la historia y qué acontecimientos importan pero dentro de la historia. Los contextos entonces del mundo del autor y el mundo de la obra son diferentes. Yo espero que este ejemplo haya servido para dejarlo claro. Y bueno, solo para reafirmar lo que estamos diciendo antes, el autor y el narrador no son lo mismo, aunque lleven el mismo nombre. Borges escribe algún cuento en el que su personaje se llama Borges, pero no es él, es un personaje. Entonces hay que aprender a hacer esta distinción. ¿Quién es el autor? El autor es la persona real que escribe la historia y que crea a los personajes, a los entornos y nos cuenta de esa obra. El autor puede estar contando una historia que se relacione con su propia vida o no. Puede ser algo completamente inventado. No quieran siempre ver al autor en su obra. No siempre está. Y pues también el autor es quien firma la obra. Es quien va a vender el libro y a darnos el autógrafo. Autógrafo. La firma del autor. En cuanto al narrador, pues el narrador es el personaje creado por el autor, es el que tiene la voz y su tarea es contar o narrar
los hechos que ocurren en la historia. Es un personaje, es ficticio, aunque, como les dije antes, lleve el nombre de alguien real o incluso del mismo autor. No es el autor, es un personaje. El narrador tiene varias formas básicas, pero una de ellas es que nos cuente la historia desde adentro de la historia. Perdón por la redundancia, pero él está metido como un personaje y nos lo va contando. O puede estar desde afuera como un dios que es capaz de ver, sentir, saber todo acerca de todos sus personajes. Para él son transparentes y nos dice lo que piensan, lo que sienten, el hambre que tienen, el frío que sienten, todo, de todo habla. Y también puede ser un testigo, es decir, desde dentro o fuera de la obra, pero solamente puede contarnos lo que ve. Si no está a su vista, entonces no nos lo va a poder contar. El narrador testigo no nos puede decir que alguien siente miedo, nos puede decir que se le ve tembloroso, pálido, pero nosotros vamos a tener que deducir que eso es miedo. Son un poco diferentes los matices. Eso hay que tener claro cuando hablemos del mundo del autor en los contextos y el mundo de la obra. En el mundo del autor está hablando la persona que escribe, que inventa todo ese mundo, y en el mundo de la obra está a cargo de un narrador y sus personajes. No se confundan con esa parte. Precisamente para ampliar más sobre quien esta semana trabajamos, les voy a leer un artículo de Roberto García Bonilla que apareció en la revista Letras Libres y se llama Juan Rulfo, Escritura y Sobrevivencia. Juan Rulfo nunca consideró la escritura como un trabajo profesional. Escribía por gusto mientras se ganaba la vida como funcionario en gobernación o como vendedor de llantas. Su sacrificio personal nos subsidió a nosotros, sus lectores. Juan Rulfo estaba por cumplir 38 años cuando se publicó Pedro Páramo. Entre la publicación de su novela y la muerte de su autor, transcurrieron más de 3 décadas que vieron crecer el prestigio del escritor. Su novela y los cuentos reunidos en El Llano en Llamas, de 1953, se llevaron a más de medio centenar de lenguas, y los tirajes en español se reprodujeron por cientos de miles. A los 17 años, el escritor abrazó su libertad e inició su trabajo escritural. Había asimilado los conflictos de la fe y una espinosa disciplina formativa que se alimentó del confinamiento en el orfanatorio y en el seminario entre 1927 y 1934. Emergió su vocación, y uno de sus gérmenes fue el asesinato de su padre cuando el futuro escritor contaba con 6 años de edad. La crisis de la pérdida se acentuó 4 años con la muerte de la madre. El niño sumergió y elaboró el duelo entre los libros de la casa materna de San Gabriel, donde estaba la biblioteca de su abuelo, y la del curato que se alojó ahí cuando las iglesias se cerraron durante la cristiada. La transfiguración del duelo en trabajo creador fue pausada y rotunda. Un decenio transcurrió desde la publicación de su primer texto, La vida no es muy seria en sus cosas, y la aparición de Pedro Páramo. Ese lapso será muy fructífero en la escritura y también en su trabajo fotográfico, sobre arquitectura, paisajes y retratos que alternaba con el alpinismo. Rulfo nunca consideró la escritura como un trabajo profesional y no le interesó lucrar con el oficio de escritor. Además de los cientos de textos introductorios y cuartas de forros que como editor escribió en las publicaciones del Instituto Indigenista, se conocen unos 60 textos entre prólogos, presentaciones, ponencias, monografías. Existen unos 400 más sobre arquitectura, casi todos inéditos. También fue un creador excepcional de imágenes. Dejó un archivo de unos 6,000 negativos. El ejercicio de la escritura y la fotografía fueron para Rulfo una afición. Para mí, el único oficio es el de vivir.
Conciliar el trabajo creador con la sobrevivencia cotidiana fue uno de los mayores retos en la vida de Rulfo, quien provenía de familias adineradas de los Altos de Jalisco. El abuelo materno, Carlos Vizcaíno, había sido un millonario filántropo benefactor de los huérfanos de la región. La abuela materna quería que su nieto fuera sacerdote y la paterna que siguiera la abogacía como profesión. Y uno de los motivos que lo llevaron al seminario fue la ilusión de viajar a estudiar a Europa, donde resplandecían los sueños y proyectos de todo aspirante escritor. Durante el verano de 1935, el joven Juan llega a la Ciudad de México y por instancias de su tío, el coronel David Pérez Rulfo, ingresa al colegio militar. Semanas después admite que no tenía dotes para la milicia. Se decide en definitiva por la literatura. No le revalidan los estudios y asiste como oyente a San Ildefonso, a la carrera de Derecho, y a Mascarones a la Facultad de Filosofía y Letras. Antes, por recomendación del subsecretario de Guerra y Marina, general Manuel Ávila Camacho, ingresa en 1936 a la Secretaría de Gobernación, al Departamento de Migración, como oficial quinto, con un horario de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. El noble burócrata recibirá un modesto sueldo y a cambio tendrá muchas horas libres para escribir. Durante una década sus rutinas estuvieron signadas por los cambios de adscripción, los viajes y alguna suspensión de sueldo. En el expediente de Juan Rulfo en la Secretaría de Gobernación, glosado por Antonio Alatorre en Cuitas del joven Rulfo, burócrata, de 1992, se advierten los modestos puestos del empleado Juan Pérez Vizcaíno. Las ausencias laborales por debilitamiento físico fueron frecuentes. Los médicos llegaron a indescifrables diagnósticos como conmoción y choque nervioso. Eran los signos de un temperamento melancólico. Rulfo solicitó un permiso a finales de 1939. Tras 4 meses regresó del aislamiento. Al parecer había avanzado en El hijo del desaliento, novela que su autor rompió por considerarla retórica y rimbombante. Rescató un fragmento, un pedazo de noche, que publicó en América, su única guía literario y compañero en gobernación, Efrén Hernández. Los ingresos del naciente escritor aumentan con mucha lentitud. Aprende las estrategias y los ritmos de la burocracia y se sirve de las preventas. Horarios flexibles, cambios de adscripción, por ejemplo a Guadalajara, desde donde realizó breves viajes y fungió como inspector en el norte del país. En ese tiempo se embelezó con una joven de 13 años, Clara Aparicio, su futura esposa. Más tarde conoció a sus paisanos Juan José Arreola y Antonio Alatorre. A ellos les da cuentos que publican en Pan en 1945 y 46. El primero fue Nos han dado la tierra. Rulfo regresará a la Ciudad de México. La idea de una novela ya le estaba dando vueltas en la cabeza. Los lazos entre intuición y fantasía fructificarían 10 años más tarde. El burócrata vive con un ingreso seguro, aunque con ciertas restricciones, no siempre advertibles. Su vestimenta proyecta más refinamiento que modestia y menos estrecheces que atildamiento. Asiste a los conciertos de la Sinfónica Nacional y compra muchos libros de literatura, historia y fotografía. Aunque el escritor recordaba con cariño sus años en gobernación, nunca le estimularon sus labores en el Palacio de Cobián. Las rutinas del joven no se acoplaban con los horarios de la oficina. La lectura vertebró muchos años los derroteros de su vida. Era habitual que se amaneciera leyendo. Los libros mitigaron una vida sin sosiego. Con ironía llegó a escribir: a todos los que les gusta leer mucho, de tanto estar sentados les da flojera hacer cualquier otra cosa. Estaba dotado de una sensibilidad que enriqueció en su contacto con las artes, en particular la música clásica y la pintura. Y aunque era más adaptable que cuanto podría suponerse, denotaba cierta impericia frente a resoluciones cotidianas de asuntos prácticos. Irrumpe la exaltación de la pasión juvenil. Emprende largas caminatas. Sitúa los ambientes de su obra y se afana escribiendo cartas a su novia, publicadas más tarde en Aire de las Colinas en el año 2000. Se manifiesta un artista cuya idealización del amor convive con un pesimismo proclive a la melancolización y una autocrítica que alcanza la parodia. Deja la Secretaría de Gobernación en 1947 porque encuentra un mejor ingreso en la Goodrich Euskadi. Ahí se desempeña como fiscal de obreros, es decir, capataz, labor insoportable. Pasa al departamento de publicidad y se convierte en vendedor de llantas. Viaja y conoce todo el país.
Es contertulio de la revista América y empieza a despuntar como escritor. Contrae matrimonio en 1948. Al paso del tiempo, las presiones económicas crecen. Procrea una hija y 3 hijos. Quiere conjugar sin grandes frutos la creación con la sobrevivencia. Intenta trabajar en la industria del cine. Publica sus fotografías en América en 1947, en Mapa, donde también es editor, en la guía turística de la Goodrich Euskadi, en la cual también escribe sobre historia, arqueología y estadística. Rulfo diversifica sus actividades, pero sus aspiraciones son artísticas más que remunerativas. El enamoramiento lo ha llevado a transferir el mundo práctico con el de las emociones. Ahora me siento de otro modo. Ya no me siento pobre. Lo que tú, Clara, representas para mí es el mayor de los bienes. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva para entender un poco más a este autor que es Juan Rulfo. Casi para terminar, pues vamos a ver rápidamente el tema de la reseña. La Real Academia de la Lengua Española dice que proviene del latín de la palabra resignare, que significa tomar nota, escribir o apuntar. Y eso es hacer una reseña. También es una opinión o una interpretación personal sobre una obra. Y bueno, la reseña toma en cuenta no nada más lo que contiene la obra o lo que estés reseñando, sino también otros aspectos contextuales como has venido viendo esta semana, que todos están vinculados ya sea al autor o a cómo se ejecuta, cómo se produjo, a dónde se publicó, cómo se presenta esta obra. Tiene 2 tipos básicos. Una es la reseña crítica, que tiene el propósito de juzgar a través de un análisis delicado, minucioso y de conocer muy bien la obra, de haberla leído varias veces, para poder emitir un juicio de valor o de calidad y decir, bueno, esta obra sirve o no sirve por estas razones. También existe la reseña bibliográfica, que sin dejar de lado el juicio personal, tiende más a contarle a los demás acerca de esta nueva obra, cuál es su contenido y su importancia. En principio nosotros estaremos trabajando reseña bibliográfica, pero si gustan pueden hacer crítica, no hay ningún problema en esto. Yo sé que ustedes son muy buenos y que han estado avanzando mucho durante este módulo. ¿Cuáles son algunos de los elementos que tiene la reseña? Va a describir qué texto estás estudiando o qué documento o qué foto, va a describir el tema, va a identificar y plantear la hipótesis o el argumento central de esa historia que vamos a reseñar, busca y señala las ideas esenciales que aborda el autor. Esta parte es muy importante, razonar cuidadosamente el título y su significado e implicación. A veces no nos damos cuenta que gran parte del secreto de la película, de la novela, estaba en el título. El título es importantísimo, por ahí comienza la historia. Entonces, ¿por qué esa obra se llama así? ¿Cuál es la razón y qué significa? También la reseña pues va a exponer el contenido del texto y después va a ir comentándolo por partes, ¿no? Para decirnos de qué se trata. Y por supuesto incluir la fuente, ya sea al principio o al final del texto. Tienen que hacer su ficha de referencias, poner el nombre del autor, el título de la obra, la fecha de publicación, la editorial, etcétera. Como ustedes ya lo saben, hacer en formato APA. Ahora bien, aunque tengo que contar el contenido del texto, dicen los muchachos, no troleen el final. No digan todo el argumento, no vendan todo. Cuenten solamente lo suficiente para que ese a quien ustedes están invitando a leer se le antoje terminar de leerlo por su cuenta. No lo cuenten todo. Pues también va a ser importante referir el tema y algunos pasajes que resulten importantes para el planteamiento que hagas tú.
asegúrate de haber leído completo el texto para poder tener una visión total general y poder hacer un diseño de cómo vas a trabajar tu reseña. En el caso de la reseña crítica, pues hay que terminar de leerlo todo para poder ser coherente y justo con lo que estás planteando. Y también hay una sección en la reseña en la que se incluyen los datos biobibliográficos del autor, es decir, entre su vida y qué otras cosas ha publicado, su contexto. Para ello podemos guiarnos de algunas preguntas fáciles y responderlas aparte, ya con esas después construir el texto. ¿Quién narra o presenta el documento? ¿Quién cuenta esta historia? ¿Cuál es el tema? ¿Hay uno o son varios los autores? ¿Desde qué persona está presentando? ¿Es un yo? ¿Es un él? ¿Son nosotros? ¿Quién está hablando? ¿Qué estilo utiliza el autor? ¿Es formal o es informal? ¿Qué tan bueno es el título? ¿Preciso, efectivo? ¿Tiene que ver con el texto? ¿Para qué estás haciendo esta reseña? ¿Cuáles son los motivos de esta reseña? ¿Cómo está organizado el texto que analizas? ¿Tiene capítulos, secciones o solo cambia de párrafo? ¿Está contado conforme al tiempo o en retrospectiva? Yo siempre pongo el ejemplo de las películas de las Guerras de las Galaxias. Si ustedes se acuerdan, empieza por la mitad, empieza en el episodio 4, me parece, 3, 4, 5, y después se cuenta el 1 y el 2, y nos lo van contando en distintos órdenes. No es una historia cronológica, no va del 1 al 6. Entonces, ¿cómo está organizado ese texto? ¿Cómo es el tiempo del texto? Ese texto que analizas, ¿va dirigido a una audiencia especial? ¿Es solo un texto para mexicanos o solamente para la gente de ciudad? ¿Quién va a entender ese texto? Si tiene subtítulos o capítulos, ¿son claros esos títulos? ¿El tema te resulta evidente? ¿Y la forma en que el autor trabaja el texto te resulta convincente? Con esas preguntas puedes generar una excelente reseña. Sé que es muy corto el video del día de hoy. Estoy realmente extenuada. Es un esfuerzo grande, pero no quiero dejar de lado mi responsabilidad porque además es algo que me gusta mucho hacer. Les repito mi agradecimiento a nuestra aseguradora de calidad Stephanie, a nuestra tutora Angie, a cada uno de ustedes en el grupo. Les doy las gracias por la paciencia, por el apoyo, y les aseguro que estoy haciendo todo mi esfuerzo para mantenerme trabajando con ustedes. Y pues para ello me despido con esta frase de Deepak Chopra que dice: la gratitud es la llave que abre la puerta al poder de la sabiduría, de la creatividad y del universo. Muchísimas gracias. Buenas noches.